que son riquísimos, por lo menos para algunos, creo que está de más decirlo, que siempre pensamos como que tendríamos que comer más de lo que comemos, que si vamos a países como Chile o Perú comemos todos los días, pero en Montevideo nunca, que si dan mucho ácido úrico, que si se puede comer todos los días, que aportan nutrientes o es solo esa cosa de sabor que tienen. Hablamos de los mariscos, en los cuales nos va a introducir sobre mitos y verdades Virginia, como siempre. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. ¿Pasa todo eso un poco que dije? Pasa un poco. Y en realidad, además, nosotros tenemos diferentes tipos de mariscos. Tenemos berberechos, tenemos mejillones, claro. Tenemos langostinos, tenemos un montón de cosas. Pero la realidad es que en Uruguay no estamos habituados como a consumirlos acá habitualmente. Tengo un amigo que dice que los mariscos para los uruguayos son como los museos. Acá no pasás ni por la puerta, pero te vas de viaje y los metés todo el tiempo. Más o menos, hay un comportamiento un poco así. También hay un tema de costos, no se puede negar. Es verdad. No podemos decir que es algo absolutamente accesible a toda la población porque no es así. No es algo que sea de primera línea. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo a un niño le estoy enseñando a comer, voy a pensar en carnes, en vacuno, en pollo, en pescado. No es lo primero que pienso un mejillón o un langostino. Menos un sí. ¿Por qué? Porque por el costo, por la frecuencia de consumo. En Uruguay los tenemos puestos como una cosa más especial para determinados momentos, inclusive como una comida diferente. No está tan como una comida habitual. ¿Sí? Bien. Eso también habla y relativiza su consumo. ¿Por qué? Porque cuando tenés que hablar de recomendaciones en relación a mariscos no es como si estuvieras hablando de recomendaciones en consumo de carne vacuna. Porque el consumo de carne vacuna en Uruguay es alto, ¿sí? Pero el consumo de mariscos es relativamente bajo. No, y volvemos a algo que decías la semana pasada con el pescado. Te tiran un corte, te dicen, no sé, bife ancho o costilla redonda, que es lo mismo, con hueso o sin hueso, y se te ocurren 5 recetas. Sí. Te dicen mejillones y vas a la provenzal, al arroz y te fuiste quedando por ahí. Y no se te ocurre más nada. Claro. Porque en realidad también tiene que ver con un tema de hábito y de práctica, de cuán acostumbrado estoy a preparar y elaborar esto. Claro. Pero claro, también los mariscos se asocian a un consumo mucho menos frecuente, que normalmente está asociado a algún evento, a algún festejo, comí tal cosa, claro. No es una cosa que comes todos los días. Sí. Y eso también relativiza las recomendaciones, porque cuando estamos pensando en decir, hacen bien, hacen mal, qué beneficios tienen, que también sos como más flexible en algunos aspectos. No, y también está bueno decir cuando, no sé, voy a poner la típica que te dicen de los mariscos, vos me confirmás o no. Ojo que tiene mucho ácido úrico. Pero vos comés churrasco todos los días o milanesas y no comés mejillones o calamares todos los días. Ahí hay como dos cosas. Empecemos a sacar mitos y verdades. En realidad no es que tengan mucho ácido úrico. Tienen componentes que contribuyen a que se desarrolle ácido úrico en tu cuerpo. Perfecto. Eso me parece que es lo primero para tener en cuenta. ¿Por qué es importante esto? Porque pareciera que está dentro del alimento el ácido úrico, claro. Y no es así. ¿Sí? Lo siguiente que es importante es la carne también. Tiene purinas, que son aquellas cosas que tenemos que regular. Pero con la carne nos hacemos los giles porque nos gusta. Exacto. Mucho. Y entonces, No lo vi. Claro, dejo los mariscos, pero sigo comiendo carne, que el consumo es mucho más frecuente. Claro. Y en el caso del ácido úrico, y en el caso de las purinas, que son aquellos componentes que están en mariscos y en carne, que contribuyen al desarrollo de tu cuerpo del ácido úrico, depende también en qué situación estés. Siempre esto lo hemos dicho en más de una ocasión. Si tenemos un consumo que es bajo, tenemos controladas las cosas, de repente sí podemos salir un día. Pero si tenemos el ácido úrico allá arriba, no seguimos el tratamiento ni farmacológico ni dietético, no sé qué, no tenés opción de salirte. Entonces, la posibilidad de tener los famosos permitidos, que los pacientes ya te buscan con el nombre, digo, pero no tengo permitidos, te dicen. Pero vivís en un permitido. Claro, a veces uno trata de transmitirle esa idea. Lo que pasa es que venimos con muchos permitidos. Claro, sos un cúmulo de permitidos. Exacto. Ese es el otro gran tema. Entonces, ahí también, sí, tienen purinas, contribuyen al desarrollo del ácido úrico, pero normalmente no es lo primero que limitás, excepto que sepas que la persona tiene un consumo alto. Y además porque en realidad es un consumo muy esporádico. Y comés mucha menos cantidad. No te comes un churrasco de 300 gramos, no te comes 300 gramos de camarones. No es exacto, además no es como estás en un asado y comes un trozo de carne. Claro, camarones con puré, no.
Claro, y después repetís, che, ¿alguien quiere más? Sí, bueno, dame otro poquito. Entonces ahí empezás a perder la cantidad que comiste. Sí, o picada. Exacto, lo mismo. O picada, fiambres, que también tienen. Entonces, ahí perdés la noción. ¿Está? ¿Qué es lo que pasa? Acá no. Acá la cantidad de consumo por la frecuencia, por el costo, por los hábitos es mucho más pequeña. Entonces, además, normalmente es mejillones con arroz, calamares con no sé qué. Claro. Ponele que comas unas rabas. Claro. Que ahí es más cantidad, pero igual también normalmente no es plato principal, normalmente es entrada o están picoteadas, no es que te sentás y te comes un plato de rabas, aunque hay gente que lo hace, ¿sí? Entonces, ahí me parece que es donde están los matices. ¿Quiere decir que no tienen ácido úrico? Tienen. Todos los mariscos la misma cantidad, no, varían. Claro. ¿Está? Porque si te estoy hablando de pescado, te estoy hablando de el mismo producto. No es la misma especie, pero es más o menos la misma morfología. Cuando te estoy hablando de mariscos, es un grupo enorme de bivalvos, de un montón de cosas que no puedo unificar y decir todos tienen lo mismo. Lo mismo pasa con el contenido de colesterol. Claro. Tienen colesterol. Quería ir a bondades y riesgos de estos bichitos. Buen aporte de proteínas, buena calidad de proteínas, como hablábamos. Aporte de omega 3, no es un aporte uniforme que todos tienen lo mismo, pero tienen un aporte relativamente interesante. Pero claro, cuando en vez de estar comiendo, no sé, 100 gramos, comemos 50, porque en realidad es lo que tiene el arroz con marisco que estamos comiendo, ahí en realidad la incidencia en la alimentación total es menor. Claro. Tienen colesterol, varía dependiendo del tipo de marisco, aportan yodo, aportan hierro, unos más, otros menos, y hierro de buena calidad que se absorbe fácilmente, ¿sí? Pero claro, tienen variaciones y ahí es donde hay que ir viendo las situaciones. Pero igualmente, recordamos, no es un consumo masivo en el que diga no coma nunca más. El problema es que no podemos arrancar, porque si hay una cosa que el paciente siempre busca, es cuando le decís algo que no, buscar algo que sí pueda y que le guste. Una contraparte, digamos. Exacto. Entonces, es inevitable que en un plan de alimentación igual se recomiende, si es para controlar colesterol, si es para controlar ácido úrico, si es para controlar siempre cosas, hacer la mención y la referencia. Si la persona por alguna razón va a consumir, se relativiza y se acomoda en el plan de alimentación. Claro. Pero no es lo primero que vas a limitar por un tema de consumo. Bien. Riesgos y cuidados en la manipulación, que supongo que las tiene en cuanto al frío. Los tiene igual que hablamos la semana pasada con el pescado, sin lugar a dudas. Muchos mariscos de los que consumimos vienen con procesos de congelamiento. Ya vienen congelados, ya están congelados. O sea que lo ideal es mantener la cadena de frío, ¿sí? Recordar que no se vuelven a congelar, excepto que hayan pasado por un proceso de cocción. Y al haber pasado por un proceso de cocción, muchos se rompen o se deterioran, porque ya vienen, normalmente para el proceso de congelado, muchos ya vienen con un proceso de escaldado. Los descongelás, los procesás, o sea, los cocinás, los fritás, lo que sea que vas a hacer. Y después lo volvés a congelar. Muchas veces pensamos que el congelado es como una caja mágica que mejora y mantiene las cosas inmutables. Y en realidad no. Como a Walt Disney, digamos. Más o menos. Y en realidad no. Para que eso suceda, para que el congelado sea de buena calidad, tienen que ser congelados que se hacen a nivel industrial, no el que hacemos a nivel doméstico. Y tenemos que tener claras esas variables porque posiblemente lo que estamos congelando cuando salga, la textura se haya modificado. Claro. Hay cierta descomposición inevitable por más que lo congeles. No es una descomposición, es pérdida de la textura. Ah, vos decís desde ese lugar. Desde ese lugar. No se, voy a usar una palabra inadecuada, no se pudre, en realidad hay una pérdida de la calidad de la textura. ¿Y del sabor también? Sí, del sabor también, porque hay modificaciones. Si lo compro en la feria o en el Puertito del Buceo, ahora que están ahí por Playa Verde también hay. ¿Qué cuidados tengo que tener? ¿Cuánto me dura en la heladera si no lo usé la primera tarde? ¿Cuándo lo tengo que congelar? Bien, lo primero es averiguar de dónde proviene. Saber si ya estuvo congelado o no, porque muchas veces te lo están vendiendo fresco. Pero estuvo congelado. Pero estuvo congelado, ¿está? Por dónde se capturó, por de dónde viene, por las características. O sea que lo primero es averiguar de dónde proviene. Segundo, como hablamos en otras ocasiones, no ponerlo en la parte de arriba de la heladera. Que no chorretee. Que no chorretee, asegurarnos la lechuga, que esté, por ejemplo, que esté cerrado, que esté en un tupper cerrado, que esté en la parte de abajo de la heladera. Y lo otro que es bien importante es tratar de consumirlo en poco tiempo. Claro. Normalmente además tienen bastante líquido, ya por las características, eso aumenta las probabilidades de deterioro. Tratar de procesarlos y consumirlos pronto. Tanto sea
porque los voy a congelar, porque estaban frescos y decidí congelarlos, como que los voy a comer. ¿Está? Lo ideal no es dejarlo 3 días a ver qué pasa, a ver si estoy haciendo un experimento. Claro, estoy viendo a ver qué pasa acá adentro. ¿Cuánto aguanta? ¿Cuánto aguanta? Entonces, es bien importante tener esas cosas atentas, saber de dónde provienen, saber que los tiempos son cortos, ¿sí? El proceso de deterioro es bastante veloz y muchas veces nos sirve hacer como procesos intermedios. ¿Qué quiere decir esto? No los pude procesar totalmente, pero los pelé, los limpié, les saqué la cabeza, ¿sí? Y de repente ya los blanqueé. Entonces y ahí lo frizo. Y ahí lo frizo o lo guardé un poquito más en la heladera, lo tengo 1 o 2 días más, me extiende el tiempo de vida útil. Pero dejarlo fresco, con la cabeza, con las patas o con la piel, con no sé qué, la verdad que eso acelera mucho el proceso de deterioro. Gracias, como siempre. ¿Y sabés lo que generás, no? Ay, no. Siempre lo mismo contigo. Ay, ¿Sabés lo que generás, no? ¿Qué hice ahora? Se sale de laburar, se va al puertito del buceo. Ah, entonces generé cosas maravillosas. 100 gramos si hay langostino, podemos ir que no. Vamos derechito con el camarón. Se pone aceite de oliva, un poquito de ajo picado, se sartenea. Entonces, bien. Después una pastillita de alpurinol. Gracias. No me cuentes la última parte.